Hola amigos de Palabra y Profecía, Dios les bendiga, los saludo cordialmente, gracias por dejarme entrar a sus hogares, los bendigo y en el nombre de Jesús reciban paz, victoria, sanidad, liberación y que las puertas cerradas se abran para que ustedes puedan seguir adelante con sus vidas en el amor de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el fin del mundo. Sí, no vaya a entender que el mundo ahorita se va a meter candela y todo. Vamos a ver qué dice la Biblia y cómo va a ser ese proceso para que usted esté pilas. Base bíblica Mateo 24:3. Dinos, dijeron los discípulos a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos estaban de pie o sentados en el Monte de los Olivos con Jesús y estaban mirando sobre la ciudad de Jerusalén y ellos se volvieron a él y dijeron, le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo 24:3. Entonces, vamos a mirar, pensemos sobre esta pregunta un par de minutos y consideremos qué fue lo que respondió el Cristo de la gloria. Primero, el mundo va a terminar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor no se puso a evadir la pregunta ni a dar con rodeos, es que espere, que todavía usted no entiende. No, Él no habló en sentido figurado, ni evasivo, ni en doble sentido, Él no fue evasivo. Él respondió de forma clara que todo el mundo podía entender. En el fin del versículo 14 él dijo, entonces vendrá que el fin. Mateo 24:14. Cristo le dio el punto de vista básico de historia, enseñando a través de la Biblia que así como el mundo tuvo un principio, va a tener un fin. Y eso hace una diferencia grandísima con muchas religiones como el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, donde se habla de la reencarnación y de los ciclos que van en círculos sin un principio y sin un fin. Pero la palabra, la Biblia enseña que la historia es lineal, que va en línea recta, que tiene un principio y que tiene un final exacto. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios que, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un principio cuando Dios creó en su soberanía el universo, incluyendo la tierra. Y también la Biblia enseña que ese mundo creado por Dios también tendrá un final definitivo. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Entonces, el mundo tuvo un comienzo preciso y tendrá un final preciso y definitivo. Ese es el punto de vista de la historia bíblica. Y es lo que el mismo Cristo de la gloria nos enseñó cuando dijo, y entonces, Cristo dijo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El gran Matthew Henry dijo, el mundo permanecerá hasta que el último de los redimidos, de los salvos de Dios, esté sin ser llamado, pero cuando todos sean recogidos, se encendió el fuego. Solo dijo el gran pastor Matthew Henry, un comentario espectacular que yo le aconsejo que lo compre y léalo, lo puede conseguir en internet. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Según nuestro Señor Jesucristo, el mundo tal como usted lo conoce tendrá un fin definitivo. Y entonces vendrá el fin. La segunda cosa, hoy hay muchas señales sobre la cercanía al fin. Entonces, mira que los discípulos le dijeron,
Señor, danos una señal. Y en vez de darles una señal, les dio muchas, especialmente del versículo 4 al versículo 14 de la Biblia. Dice así, vamos a buscarlo. Mateo 24:4. Vamos a buscarlo. Mateo 24:4. Vamos a buscarlo aquí. Mateo 24. Dice así. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Yo diré de qué? ¿De guerras? Usted está oyendo a guerra en África, guerra allá entre Rusia y Ucrania, guerra en el Medio Oriente, los yemeníes en guerra contra Israel, Turquía quiere meterse en la guerra, ve las amenazas de China sobre guerra sobre Taiwán, las amenazas de Corea del Norte contra Estados Unidos, contra Japón. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo estamos viendo. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y esto será que todo esto será principio de dolor. Este es el principio. Y viene la persecución, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, estamos viendo la hora antisemita y una hora anticristiana a nivel mundial. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, se van a odiar. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, a multitudes. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y eso ya lo estamos viendo. Todo esto que está, lo estamos viendo y como dice Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Ahora, más el que persevere hasta el fin, este será que salvo. Y el versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Allí está la palabra de Dios, hablándonos clarito, clarito, clarito sobre lo que viene encima, que ya comenzó. Entonces, estos versículos que le leí de Mateo 24, el verso 4 al 14, tienen una doble interpretación. En ellos se revela primero el carácter de la época, guerras, conflictos internacionales, una desestabilidad económica, social, militar. Bueno, habrá hambres, pestilencias, persecuciones, falsos cristos que ya los hemos visto. La misma respuesta se aplica de una manera específica al fin de la edad, que es este que ya estamos viviendo. Todo lo que se ha caracterizado en la edad se reúne y alcanza un clímax cuando el fin viene. Y estamos en el principio del fin de la era cristiana. Y pasarán no sé cuántos años hasta que el mundo termine, pero no va a ser mucho tiempo. Eso lo sabe el Señor. La Biblia dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe. Así que en los versículos 4 al 14 de Mateo 24, Cristo dio estas señales. Al ver el mundo hoy como lo estamos viendo, el Señor no se equivocó. Él habló sobre el engaño. Y preciso dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo evita usted que lo engañen si usted es cristiano? O si usted no es cristiano, no tiene una relación con Cristo, aunque tenga una vida religiosa, usted evita ser engañado arrepintiéndose y recibiendo a Cristo. Y los que se han arrepentido y han recibido a Cristo, evitan el engaño escudriñando la escritura y permaneciendo en comunión con Dios cada día de su vida hasta que mueran o hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque hoy el Señor dice, mira que no Dios engaño, quiere decir que se va a levantar un engaño espiritual, pero terrible. Y yo creo que una parte de ese engaño que se está moviendo hoy dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia, es el decisionismo. Esa lapidada frase que dice, los que quieran recibir a Cristo alcen la mano y repitan esta oración, sin tener, la gran mayoría, sin tener convicción de pecado, sin sentir realmente la carga de lo que es el pecado,
como sintió Cristo en el huerto de Getsemaní. Entonces la idea que usted puede tener una decisión por Cristo suena bonito. ¿Quiere ser salvo? Reciba a Cristo. ¿Quiere que la vida le cambie? Reciba a Cristo. ¿Quiere ser sano? Reciba a Cristo. ¿Eh? Pero Cristo no ofreció eso. Dios, ¿quiere seguirme? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Sí, la idea del decisionismo que una salvación barata y facilito y que yo la compro y la puedo mantener dando diezmos y ofrendas especiales, eso es un gran engaño en la cual han caído miles de cristianos, porque la salvación no es algo que usted se gana pues, por buenas obras, porque es pues, tiene buenos méritos, porque usted es bien presentado. No, la salvación es un regalo de Dios, que la palabra de Dios lo dice clarito en Filipenses 1:29, en Hebreos 12:2 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. ¿Cuenta? ¿Te quiere seguir a Cristo? Y acuerda que en otro programa dije, porque los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y aquí en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también que padezcáis por él. Entonces, Cristo en Hebreos 12 dice, es el autor de la fe, no es el hombre. Y en Tito capítulo 3, versículo 5 dice muy claro, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, por decisiones humanas de algún tipo de nivel, sino es por la misericordia, es por el amor de Dios, por eso el corazón del Evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo ama usted en su ciudad, lo ama usted en su casa, que ha dado a su hijo unigénito que en el lugar de que usted esté y viva como esté viviendo, usted crea en él, no se pierda, más tenga que vida eterna. Es un regalo. La salvación es un regalo. La religión no tiene nada que ver con la salvación. Porque ninguna religión ni ninguna iglesia murió en la cruz del Calvario por usted. Nunca lo van a hacer. El que lo hizo antes de que usted viera la luz del mundo, y yo soy un viejo ya con 70 años, y Cristo ya había muerto hace 2000 años en la cruz del Calvario y regaló al que todo el que cree en él no es condenado, y se lo voy a leer. Vamos a ir a Juan 3, que se lo recomiendo que lo lea, Juan capítulo 3. Más allá de, en el versículo 17, dice Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. La primera vez que vino Cristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el que en él cree, el que cree en Cristo, ahí no dice el que cree en una iglesia, el que cree en una religión, no, no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree en Cristo de corazón, no de dientes para afuera, ya ha sido condenado. Y le dice por qué. Porque no ha creído de corazón en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo Jesús, vino al mundo y que hicieron los hombres. Y los hombres, y usted está incluido, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz que es Cristo Jesús, porque sus obras eran malas. Y hoy estamos en el tiempo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Dicen, porque todo aquel que hace lo malo, que practica el pecado, que vive como quiere y cree como quiere, aborrece la luz, o sea, aborrece a Cristo y a su palabra y no viene a la luz, o sea, Cristo Jesús quien dijo yo soy la luz del mundo, para que sus obras no sean reprendidas. Yo vivo como quiero, hago como quiero y a mí nadie me viene a dar sermones, a mí nadie me viene a decir cómo es que tengo que vivir, eso es problema mío. Allá usted con lo suyo, con lo mío. Dice, más el que practica la verdad y la verdad es Cristo y su palabra, viene a la luz, viene a él, a Cristo, para que sea manifiesto que sus obras son hechos de Dios, que vive una vida conforme a la misericordia de Dios. Entonces, no por obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó. No es que usted se pueda salvar a sí mismo, ni que usted va a contribuir a la salvación.
Él nos salvó por su infinito amor, por su gracia, por su misericordia. Esa es la verdad. Por eso Mateo 24:4 dice, mirad que nadie os engañe. Luego que el Señor habló, él habló de qué? De los falsos cristos en el versículo 5 de Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿Eh? Y eso ha pasado y seguirá pasando. Y a medida que se acerque la venida de Cristo, se acerque el arrebatamiento, se acerque la aparición del anticristo, entonces van a venir muchos en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo y a muchos, a miles, incluso a millones engañarán. Está en Mateo 24:5. El gran siervo Matthew Henry dijo, Satanás tomará la ventaja de imponerse a ellos. Ellos dirán, he aquí un Cristo. Y allí está uno, pero no les importa. ¿Sí? Esos Cristos vienen es por la plata y vienen para engañarlos. Son instrumentos de Satanás levantados para engañar a la gente que no quiere venir a la luz que es Cristo, como le leí en Juan capítulo 3 del verso 17 en adelante. Entonces, yo creo que aquellos que vendrán en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo, son más que todo demonios. Gente, hombres llenos de demonios, porque estos demonios dicen que son Cristo y muchos van a creer en ellos porque recuerde que el ministerio de Satanás es matar, robar y destruir. Le roba la fe, le roba el amor a Cristo, le roba la confianza en la palabra. Vienen en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. Por eso usted necesita leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios de primera mano. Y hoy mucha gente está pensando que el Espíritu Santo que sienten es Cristo, que este es un engaño de Satanás. Mucha gente está diciendo que Cristo, escúcheme, dice lo que dice mucha gente. Mucha gente dice que Cristo es un espíritu que ellos tienen dentro de su corazón. Pero la palabra, la Biblia, la escritura dice claramente que Él no es un espíritu. Después de que Cristo resucitó de los muertos, ¿qué fue lo que dijo? En Lucas 24:39, el Señor Jesucristo dijo clarito, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Se lo dijo a los discípulos. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Acuérdense de Tomás, yo no creo hasta que no meta mi mano allá en sus huecos, desde el pecho, yo no. Cuando el Señor le apareció, venga Tomás, uy. Ahora, en Marcos 16:16 dice, fue recibido Cristo arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice, mire lo que dice, lo que usted tiene que hacer si quiere realmente ser cristiano. Y si usted es cristiano, dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Entonces, el único verdadero es el Cristo resucitado de carne y hueso, que está sentado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Todos los demás son Cristos falsos. Y luego que Cristo habló, por ejemplo, del terrorismo mundial y de la guerra de los versículos 6 al 8, que dice así, vea, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario, y ya lo estamos viviendo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolor. O sea, estamos en principios de dolor. O sea, que las cosas van a ir en mayor conmoción, en mayor
desestabilización, en mayor alarma en las plazas y en las naciones. Entonces, este es el tiempo preciso de que usted piense seriamente en arrepentirse y recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque el problema suyo con Dios es el pecado. Y el pecado es el que lo va a llevar al infierno. Y el único que le quita a usted el pecado, el control del pecado sobre su mente, sobre su corazón, sobre su plata, sobre sus hijos, sobre su familia, sobre usted mismo, se llama Cristo, que dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solo Cristo tiene el poder de vencer al pecado. La religión es como una aspirina para el dolor. Le quita el dolor por un tiempo, pero la enfermedad sigue. Eso es la religión, un paliativo. Pero la palabra dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Escoja. Entonces, con esta conmoción mundial que se está dando, las hambres que se están dando, las plagas que se están dando, terremotos y temblores de tierra por todo lado, terrorismo creciendo y desbordándose en toda Europa, en África, aquí en Latinoamérica. Entonces, suena como si fuera la página de un periódico de la actualidad, de noticias de actualidad, o que lo que pasa, hablan los noticieros de televisión. ¿Y qué dice Mateo 24:8? Y todo esto será principio de dolores. Entonces aproveche ahora, antes de que esto se agrave, se ponga más crítico, más difícil. Entonces, principio de dolores en griego significa dolores de parto. Una cosa son los dolores de parto y otra cosa es el parto. Entonces, las hambres, los terremotos, las pestes, las guerras, el terrorismo son los dolores de parto que se están dando antes de que Cristo venga a establecer su reino en el milenio. ¿Sí? Entonces, póngase duro con Dios. La tercera cosa es esta: solamente la gente convertida de corazón, verdaderamente cristianos, verdaderamente arrepentidos, son los que van a perseverar hasta el fin. Le pregunto con respeto, pero con mucha franqueza: ¿usted es un verdadero cristiano arrepentido y nacido de verdad? Entonces, los versículos del 9 al 12, ahorita los leo, nos muestran el odio del mundo contra los cristianos y contra el pueblo judío. Y esto ha sido cierto a través de toda la historia de la iglesia. Pero va a llegar a un clima, o sea, aquí está subiendo el odio de los cristianos. Todas esas matanzas de cristianos allá en África, toda esa persecución allá en los países del Medio Oriente, todo lo que está pasando en Hispanoamérica, en España, va a llegar a un clima cuando esta edad se acerca a su cierre, va a haber mucho odio contra los cristianos y contra el pueblo judío. Mire lo que dice Mateo 24 del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación. Ya está pasando. Y os matarán. Están matando muchos cristianos en la India, en China, en África, en el sudeste asiático. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y vuelve y dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere leer la Biblia, porque la gente no quiere orar, la gente no quiere arrepentirse, quiere que Dios le haga el milagrito y después se van para el mundo a revolcarse, como dice la palabra: el perro vuelve al vómito y la porca al cielo. Así hacen muchos hoy. Y mucha gente que está en las iglesias camuflado de carita de que yo no fui, pero entre semana, cuando hay puentes, cuando hay festividades, ellos se pierden de la iglesia y llevan una vida falsa, un culto falso, una oración falsa, son cristianos falsos. Se están engañando porque ellos se sienten cristianos, pero no lo son, porque no han nacido de nuevo y porque nunca han tenido la carga de tener convicción de su pecado para pedirle perdón de corazón al Señor. ¿Y qué más dice? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa? El amor de muchos, como lo estamos viendo, se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo.
Entonces, el cristianismo ahora está viviendo en medio de esto y se va a incrementar y la fe suya y la mía y la de Raimundo y todo el mundo será aprobada y usted va a saber si está en su casa espiritualmente hablando sobre la roca que es Cristo Jesús o sobre las arenas movedizas de la religiosidad y del engaño que usted mismo permite en su vida porque usted no quiere ser un cristiano bíblico ni quiere ser un cristiano fanático, sino un cristiano chévere, aguapanela, mundano. Entonces, hoy estamos viendo en estos 5 versos que le acabo de leer, de Mateo 24 al 9 al 13, que el mundo tiene un aumento de odio, de fastidio, de señalamiento contra la cristiandad y eso se está esparciendo por todo el mundo. Ha sido en todos los tiempos, pero ahora se está incrementando más, es más notorio. Y Jesús nos lo dijo, seréis aborrecidos de toda la gente, de todas las naciones, por causa que de mi nombre. Entonces, esto es ya una realidad ahora en este siglo XXI. Los cristianos son una minoría cada día más grande, son menos cristianos, más gente odiando, más gente sirviendo al mundo, al pecado, a la carne, al satanismo, a lo que quieran, pero menos a Dios. Entonces, el cristianismo se está volviendo una minoría que está siendo odiada, por ejemplo, en Indonesia, en el sudeste asiático, en Asia, en la India, en China, en África, en Corea del Norte, en todo el mundo musulmán, aquí en Latinoamérica y muchas otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque está bíblicamente establecido así. En Inglaterra, en Norteamérica, en México, los cristianos, en Europa Occidental, los cristianos verdaderos son tenidos en menos, los discriminan en las universidades, en los puestos de trabajo, en los barrios. La gente cada día no quiere oír el evangelio. Hay mayor persecución y opresión por parte de las autoridades contra los cristianos. Y eso es lo que estamos experimentando hoy a través de todo el mundo. Hoy parece un campo abierto. El regalo, la piñata son los cristianos. Hay que perseguirlos, hay que odiarlos, hay que borrarlos, hay que desvivirlos. Entonces, la gente habla de diversidad, de unidad, de tolerancia, pero cuando se enfrentan al Evangelio y a los que exponen el Evangelio de verdad, los odian. Entonces, la gente no quiere tener un encuentro personal con Cristo. Aman más las tinieblas que la luz. Así que, hermano, no nos extrañemos que llegue la persecución a todos los puntos, los 4 puntos cardenales y la gente cristiana sea ferozmente perseguida, matada, quemada, cerrada, como está pasando en África, como está pasando en México, en algunos pueblos donde les quitan los templos, se los derriban y sacan a todos los cristianos de esa ciudad, no los quieren. Entonces, hermano, lo único que es políticamente correcto es discriminar a los cristianos y nadie dice nada. Entonces, esto está creciendo rápidamente como una bola de nieve que tarde o temprano llegará a donde usted sea cristiano. Así que, hermano, eso es una señal de que nos estamos acercando rápidamente al final del mundo, tal como lo conocemos hoy. Pero Jesús luego nos dio una promesa maravillosa. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano, el hermano John MacArthur dijo que nuestra perseverancia asegura o gane nuestra salvación. La palabra enseña que por todas partes, precisamente lo contrario. Hoy está de moda ser un cristiano tibio, hoy está de moda ser un cristiano infiel, pero los creyentes verdaderos, ¿sí? Vamos a ir a Primera de Pedro 1.5, Primera de Pedro 1.5, vamos a buscarlo porque ya el tiempo se me va. Primera de Pedro 1.5 dice así: que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y este es el tiempo postrero, el tiempo
del fin de las personas. Así que Dios nos ayude porque vienen tiempos duros, pero el Señor está con nosotros. De aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquellos que entran en el espíritu del mundo y abandonan su fe en Cristo son descritos en Lucas 8:13 y con esto termino. Lucas 8:13. Son los que habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántos cristianos? Quizá usted que me está viendo sea uno de esos. Que yo fui cristiano y que me retiré por eso. Pero si usted ha sido plantado por Cristo, usted es fiel. No se va a apartar. Así que en el mundo vamos a resistir hasta el final. Dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que mi hermano, echemos guardados por el poder de Dios, como acabé de leer en 1 de Pedro 1:5. Así que el que tenga oído para oír, como dice, guárdalos por el poder de Dios. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, que Dios lo afirme y no deje de orar, no deje de predicar, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de ser luz en medio de las tinieblas. Que Dios lo bendiga porque el fin viene, pero vienen cosas maravillosas para los que están en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. No olvide visitarme en el canal de YouTube, Edgardo Hernández Pastor. Suscríbase al canal y use las prédicas para evangelizar. Póngala en las redes. Alguien oirá, alguien recibirá la palabra. Haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.